Arizona Diamondbacks vs New York Mets, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Diamondbacks en Mets, Zach Gallen será el abridor por Arizona. Gallen, en 10 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.12 con un whip de 1.13. El derecho poncha al 25.9% con un 6.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 41.3% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Christian Scott es el abridor por New York. Scott, en 4 apariciones, tiene una efectividad de 3.97 y un whip de 1.10. El derecho poncha al 22.8% con un 5.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 38.5% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. New York está bateando para 199 en casa, perdiendo 19 de sus 11 juegos allí. Arizona está anotando 4.8 carreras por juego en la carretera. Los Mets tienen un récord de 29-60 como desvalido de más 1.00 o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 22.5 unidades. Tienen un récord de 5-17 enfrentando a un lanzador abridor que permite 5.5 hits o menos por apertura esta temporada. Apuesta por Arizona menos 115. Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Cubs en Brewers, Jameson Taillon será el abridor por Chicago. Taillon, en 7 aperturas este año, tiene una efectividad de 2.58 con un whip de 1.28. El derecho tiene un 15.2% de ponches y un 6.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 47.2% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.37 sugiere un aumento en la efectividad si se mantienen estos números. Colin Rea es el abridor por Milwaukee. Rea ha aparecido en 10 juegos con una efectividad de 3.98 y un whip de 1.36. El derecho tiene un 15.5% de ponches y un 8.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.9% con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimos 7 juegos, los Cubs están bateando para 203, perdiendo 6 de 8. Su bullpen tiene una efectividad de 5.09 en la carretera. Milwaukee está bateando para 276 en sus 24 juegos diurnos, ganando 15 de ellos. Batean bien contra lanzadores derechos. El récord del equipo con Rea es de 12-4 cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Milwaukee menos 111. Detroit Tigers vs Boston Red Sox, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Tigers en Red Sox, Jack Flaherty será el abridor por Detroit. Flaherty, en 10 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.84 con un whip de 1.08. El derecho poncha al 33.3% con un 3.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 45.3% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Nick Pivetta será el abridor por Boston. Pivetta tiene 6 aperturas con una efectividad de 4.20 y un whip de 1.07. El veterano poncha al 27.7% con un 4.2% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 33.3% con 2.10 jonrones por cada 9 entradas. Detroit está bateando para 231 contra lanzadores derechos esta temporada con una pérdida de menos 3.2 unidades. Boston, contra lanzadores derechos, está bateando para 252 y anotando 4.9 carreras por juego. Los Red Sox tienen un récord ganador fuera de la división y los Tigers un récord perdedor fuera de la división. Apuesta por Boston menos 120. Houston Astros vs Seattle Mariners, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Astros en Mariners, Spencer Arrighetti será el abridor por Houston. Arrighetti ha iniciado 8 juegos esta temporada con una efectividad de 6.93 y un whip de 1.78. El derecho tiene un porcentaje de ponches de 24.3% y un 11.3% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 38.1% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.89 sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Logan Gilbert será el abridor por Seattle. Gilbert, en 11 aperturas, tiene una efectividad de 3.06 y un whip de 0.96.
El derecho tiene un 24.4% de ponches y un 7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 45.1% con 0.89 jonrones por cada 9 entradas. Seattle está bateando para 207 en sus 18 juegos diurnos, con menos de 11 carreras en 11 de ellos. Están bateando para 217 en casa con una efectividad del bullpen de 2.88. Houston, en sus últimos 7 juegos, está bateando para 231. Los Mariners tienen un récord de 18-8 con menos de 8 carreras en casa esta temporada. Gilbert tiene un récord de 17-6 con menos de 8 carreras en estos juegos con bajas totales en casa entre 7 y 7.5 en las últimas 3 temporadas. Seattle tiene un récord de 12-1 con menos de 8 carreras enfrentando a un abridor que permite 0.5 jonrones por apertura esta temporada. Apuesta por Houston y Seattle menos de 7.5. Kansas City Royals vs Minnesota Twins, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Royals en Twins, Brady Singer será el abridor por Kansas City. Singer ha iniciado 11 juegos este año con una efectividad de 2.63 y un whip de 1.12. El derecho tiene un 25% de ponches y un 7.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 50.9% con 0.88 jonrones por cada 9 entradas. Chris Paddack es el abridor por Minnesota. Paddack, en 10 aperturas, tiene una efectividad de 4.39 y un whip de 1.39. El derecho tiene un 20.7% de ponches y un 4.1% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.1% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimos 7 juegos, Case está bateando para 282 y anotando 5.9 carreras por juego. Minnesota está bateando para 222 en sus 39 juegos contra lanzadores derechos. El récord del equipo con Singer es de 21-12 en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 11.9 unidades. Minnesota ahora tiene un récord de 12-21 enfrentando a equipos ganadores y 7-16 enfrentando a equipos que superan a sus oponentes por 0.5 carreras por juego o más esta temporada. Apuesta por Kansas City más 1.17. New York Yankees vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Yankees en Angels, Carlos Rodón será el abridor por New York. Rodón, en 11 aperturas en el año, tiene una efectividad de 2.95 con un whip de 1.18. El zurdo poncha al 22.2% con un 7.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 32% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Patrick Sandoval será el abridor por Los Ángeles. Sandoval tiene 11 aperturas con una efectividad de 5.61 whip de 1.55. El zurdo poncha al 23.1% con un 9.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 46.6% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.89 sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Los Ángeles batea para 289 contra lanzadores zurdos, anotando 5.9 carreras por juego contra ellos y ganando 8 de sus 11 juegos. New York batea para 241 contra lanzadores zurdos, teniendo un récord de 7-6 en esos 13 juegos. Han sido limitados a 5 carreras en los 2 primeros juegos de esta serie. El récord del equipo con Rodón es de 5-13 cuando está en la línea como favorito de menos 125 a menos 175 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 14.2 unidades. Apuesta por Los Ángeles más 1.59. Oakland Athletics vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Athletics en Rays, Kyle Muller será el abridor por Oakland. Muller ha aparecido en 13 juegos esta temporada desde el bullpen con una efectividad de 3.48 y un whip de 1.19. El zurdo tiene un 17.3% de ponches y un 5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 41.1% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Alexander es el abridor por Tampa Bay. Alexander ha hecho 10 apariciones con una efectividad de 6.06 y un whip de 1.33. El zurdo tiene un 18.1% de ponches y un 5.8% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 28.5% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Oakland está bateando para 204 en sus 27 juegos de visitante,
pero tiene una efectividad del bullpen de 3.24 en la carretera. En sus últimos 7 juegos, los Rays están bateando para 171. Los Athletics han tenido menos de 8 carreras en 15 de 26 juegos de visitante. Apuesta por Oakland y Tampa Bay menos de 8. Washington Nationals vs Atlanta Braves, predicción de apuestas de la MLB, 30 de mayo de 2024. Nationals en Braves, Trevor Williams será el abridor por Washington. Williams, en 10 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 2.29 y un whip de 1.08. El derecho poncha al 21.4% con un 7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 46.5% con un daño limitado por jonrones. Ray Kerr será el abridor por Atlanta. Kerr tiene 5 apariciones con una efectividad de 5.41 whip de 1.27. El zurdo poncha al 27.6% con un 1.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35.9% con 1.35 jonrones por cada 9 entradas. Washington está bateando para 220 en sus juegos nocturnos, teniendo menos de 14 de 24. Atlanta batea para 247 contra lanzadores derechos, teniendo menos de 25 de 33 contra ellos. Los Nationals tienen un récord de 37-22 con menos de 8.5 carreras como desvalido en la carretera de más 1.75 a más 2.50 en las últimas 2 temporadas. Atlanta tiene un récord de 12-2 con menos de 8.5 carreras enfrentando a un lanzador abridor que permite 0.5 jonrones por apertura esta temporada. Apuesta por Washington y Atlanta menos de 8.5.